Sí, estamos con otro gran amigo, el doctor León Tenenbaum. Él es abogado perteneciente al estudio jurídico Grupo Tenenbaum. Siempre trae muy, pero muy buenos temas. Y el de hoy yo sé que va a dar que hablar y muchos, lamentablemente, se pueden llegar a sentir identificados. Va a hablar acerca de el secuestro virtual. ¿Y qué es, no es cierto, el secuestro virtual? Y ojalá que nadie lo padezca. Bueno, Ana María, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario. En primer lugar, te quiero aclarar que acepto hablar del tema porque sé que vos fuiste víctima de este tema, de un secuestro virtual, y me pediste tocar el tema, pero considero que, bueno, debe haber gente mucho más capacitada que yo. Yo creo que no. No, sí, hay especialistas, hay técnicos. Bien. Después te lo voy a explicar por qué se ha especializado mucho y por qué también han disminuido los secuestros en general. Pero bueno, es un tema muy desgraciado para quien lo padece, quien fue víctima de esto. Los secuestros en general, ¿no es cierto?, por los perjuicios personales y económicos también que trae no solamente a la víctima, sino también a toda la familia. Vos sabés que el primer secuestro célebre que hubo en la Argentina fue por los años 30, en la llamada, entre comillas, Chicago Argentina, como le decían en aquel momento, que era Rosario, que fue un hijo de un importante empresario, que fue secuestrado y después posteriormente asesinado por uno de los zampones más importantes de Rosario. Y generó toda una consternación en el país, inclusive que en aquel momento, no recuerdo bien si estaba Irigoyen o alguien de aquella época, que interviniera el gobierno nacional también en el asunto, en este secuestro, por la conmoción que había generado. Y bueno, después esta persona joven, un hijo de un empresario, fue asesinado, ¿no? Lo cual, bueno, generó después toda una racia contra Lampa en Rosario. Y después, bueno, obviamente esto lamentablemente se siguió manteniendo, porque es uno de los delitos abominables y horrendos como hay pocos, ¿no es cierto? Y llegamos fundamentalmente a los años 80, donde había grandes organizaciones criminales que se dedicaban a esto, a este delito, y muchas de ellas con mucho poder y también conformadas por funcionarios también policiales, hasta algunos militares que venían de la época de la dictadura militar, lo cual hacía muy temible esta situación, ¿no es cierto?, de los secuestros. Obviamente para las víctimas, muchas de ellas fueron asesinadas, los rescates eran muy altos, y bueno, después la misma policía y las mismas fuerzas de seguridad se fueron purgando, se fueron autolimpiando, como quien dice, y esto fue disminuyendo. Pero por otro lado también lo que pasó es que por suerte la justicia también fue cambiando y fue tomando cartas en el asunto, en el sentido que aparecieron ya más por los 90, más adelante, fiscalías ya temáticas, especialmente especializadas en esto, con fiscales especializados en estos tipos de delitos, bueno, con todo un gabinete de asesores y de gente que conoce, por eso viene el tema, y bueno, con otros medios, con recursos informáticos, tecnológicos muchos mayores, que hicieron casualmente que disminuyeran los secuestros en sí, ¿no es cierto?, secuestros extorsivos, este delito abominable, como decíamos. Ahora lo que se está viendo es que, o lo que se vio después, en estas épocas, es el llamado secuestro express, ¿no es cierto?, que no por eso es menos también peligroso. Totalmente. Porque también termina muchas veces con la vida de la víctima. Bueno, todos sabemos que cuando hay una persona con un auto muy vistoso, una 4x4, una camioneta muy linda, bueno, puede ser víctima, o un auto también lujoso, puede ser víctima de un secuestro express. Y lo que se está viendo últimamente son estos secuestros virtuales, que creo que lamentablemente te pasó a vos, en el que se ve otras características, ¿no es cierto? Se ven, por ejemplo, que no son organizaciones tan grandes o tan importantes como las que trabajaban en los secuestros extorsivos, donde había una inteligencia previa de alguna persona que por algún motivo se la quería secuestrar y pedir un gran rescate, porque se sabía que era una persona de medios económicos muy grandes, ¿no es cierto? No cualquiera, sino muy grandes. Sino que se puede hablar de organizaciones de gente que pueden ser 3, 4, 5 personas, que tienen la característica que es de alguna manera, entre comillas,
algo muy económico, porque lo puede hacer, entre comillas, cualquiera que lo quiera hacer, ¿no es cierto? Lógico. Porque lo único que basta es tener un celular, ¿no es cierto? Por ejemplo, son celulares que después son muy difíciles de rastrear, porque son robados. Son robados o clonados, ¿no es cierto? Clonados, o con chips que son difíciles de identificar. Y la característica de estos tipos de secuestros virtuales es que toman por sorpresa a la víctima, la llaman a una hora inadecuada, como puede ser las 2 o las 3 de la mañana, la toman por sorpresa y por lo general le dicen que hay un familiar que tiene distintas maneras. Puede ser que un familiar tuvo un accidente para saber si tiene un hijo, porque su hijo tuvo un accidente y ya sabe que tuvo un hijo, tiene un hijo esa persona, ¿qué le pasó? Bueno, no, en realidad le dicen, no, su hijo está secuestrado. Y bueno, lo tenemos secuestrado y pide un rescate. El rescate por lo general lo que se ha visto bien que no son montos muy altos de dinero, con lo cual una persona lo puede tener probablemente en su casa ese dinero, por cualquier contingencia, ¿no es cierto? Y bueno, le piden, bueno, tiene que ir a tal lugar, a esta hora, en una hora la esperamos, para pedirle y para sacarle este dinero. Esas son las características, ¿no es cierto? Por lo general no dan resultados, ¿no es cierto? Pero como se pueden hacer en gran cantidad y como no tienen un despliegue de recursos muy grandes y es difícil identificarlo, bueno, muchas veces logran tener éxito. Tienen éxito por lo general cuando encuentran a una persona vulnerable. Por ejemplo, el otro día había una señora mayor de 94 años que se asustó por este tema y le pidió a un hijo que vaya y que pague el rescate. Por lo general tratan de encontrar a mujeres solas o que están sin pareja, solas, sin marido, que se asustan, que se pueden asustar, ¿no es cierto?, por lo tremendo del hecho. Y después también otra de las características de este horripilante delito es lo que se dice entre comillas la llorona, es decir, que tiene una persona que se hace pasar por la hija o por el hijo. Todos los llantos son iguales, claro, y se cae perfectamente, claro, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, o sea, que esto la gente lo sepa, pero llegamos a un extremo tal en que tenemos que dormir con el celular al lado y el teléfono al lado? Sí. Para verificar si realmente la persona está secuestrada o no. Entonces, esto ya es una paranoia total. Lo que ocurre, Ana María... Y hubieron casos de infartos, de ACV, están perjudicando a la salud. Sí, por supuesto, y mucho más. Lo que ocurre, Ana María, que en realidad esto es bueno que se sepa, ¿Sí? Sé que te pasó a vos, le puede pasar a cualquiera. A mí también me ha pasado, a mi esposa también se asustó, una oportunidad que llamaron por un accidente. Sí. Y agarra una especie de paranoia, más que nada a las mujeres. Una especie de paranoia, más allá de que uno sabe, después sepa que no es cierto, pero no sabe quién es el que está llamando. Y bueno, pero lo que uno tiene que saber, y bueno, que esto que vos le des difusión y mucha gente le dé difusión, para que se sepa que lo más seguro, cuando ocurren estas cosas, lo que uno tiene que pensar es que lo más seguro es que no sea cierto. Sí. Uno tiene que arrancar pensando que lo más seguro es que no sea cierto. Y que sea este tipo de tema, ¿no es cierto? Y si eventualmente uno tiene vestigios de que puede ser cierto, sí. Bueno, tiene que dar aviso inmediatamente a las autoridades. Hay fiscalías especializadas, inclusive la Policía Federal tiene una brigada antisecuestros, bueno, que tiene medios tecnológicos y recursos tecnológicos. Y la policía actúa muy bien, y muy rápido y tranquiliza a la persona. Sí. Pero realmente no se puede vivir así. Después, hacia el final, vas a hacer un redondeo, ¿te parece? Mucho gusto. Vamos a ese corte tan pedido.